mover de Dios. Nos queremos quedar aquí, en su presencia. Pero Él también quiere hablarnos en esta noche y preparamos nuestro corazón. Todos los cristianos, a lo largo de la vida, de nuestro andar con Dios, en algún momento pasamos por dudas, por conflictos, donde nos hacemos preguntas y nos pasa a todos. Y hablamos en esta noche de crisis de fe. Crisis de fe. Que no nos gusta enfrentarnos mucho a esta perspectiva, ¿no? Crisis de fe. Y la palabra crisis en el ideograma chino tiene dos palabras diferentes, dos opciones diferentes. Una que es peligro y la otra que es oportunidad. Tal vez lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Mirar las crisis como oportunidades. Pero en la Biblia, la palabra crisis viene de una raíz griega que más bien tiene que ver con decidir. Es como ese cruce de caminos, donde o tomamos una dirección o tomamos la opuesta. Y a nosotros nos corresponde el tomar esa decisión de qué camino seguir. Una encrucijada, como le pasó a Abraham. Él recibe el llamado de Dios para salir de Ur de los Caldeos, su lugar seguro, su lugar donde había vivido toda la vida, para ir, le dice Dios, a una tierra que yo te mostraré. Con familia, con toda su casa. Difícil encrucijada para este varón. Decidir si seguía lo que Dios le marcaba o se quedaba en su zona de confort, en aquello conocido, en su idioma, en su lenguaje, con su gente, con su parentela, con todo lo que Ur de los Caldeos significaba para Abraham. Pero aquel hombre, dice la Biblia, que salió detrás de Dios hacia una tierra que no sabía. Y Abraham hizo este acto de fe, ¿no es cierto? Y fe, ¿por qué decimos crisis de fe? Hay crisis de todo tipo en la vida. Podemos pasar por crisis matrimoniales, por crisis de identidad tantas veces. Pero en esta noche queremos hablar de crisis de fe. ¿Qué pasa con lo que creemos? ¿Qué pasa con aquello que alimentamos por tiempo? Y ahora las dudas se agolpan y nos mueven el piso. Y el domingo pasado escuchamos un mensaje maravilloso sobre la fe, ¿no es cierto? Y la fe, la Biblia nos dice que son dos cosas. Por un lado, la certeza de lo que se espera. Una seguridad de algo que todavía no tengo, pero que estoy segura que voy a recibir. Pero también es la convicción de lo que no se ve. Porque si algo ya lo tengo, ¿para qué necesito esperarlo? La convicción de lo que no se ve. O sea que fe es esa confianza que yo he depositado en Dios, en las promesas de Dios, en aquello que Dios me ha dicho, y lo espero. Pero tantas veces nos sacuden las dudas, como le ha pasado a todos los héroes de la fe. Es algo que le pasa a los pastores, es algo que le pasa a los líderes, es algo que nos pasa a todos en nuestro caminar con Dios. En un momento o en otro pasamos por esta crisis de fe. Y en esta noche quiero que miremos por lo menos 3 causas que originan la crisis de fe. La primera tiene que ver cuando la crisis viene por la dimensión de la tarea.
cuando Dios me hace un desafío que me pasa. Y entonces vienen las dudas, vienen los temores, viene la crisis. Voy a tomar ejemplos archiconocidos para no tener que entrar tanto en las historias. Y lo quiero mostrar en la vida de Moisés. Moisés estaba allí en el desierto cuidando las ovejas de su suegro. Y yo pensaba, este hombre, criado en un palacio como príncipe, habiendo aprendido todo en ese palacio, con los mejores maestros, los mejores estudios, y ahora en un desierto, cuidando ovejas que ni siquiera eran propias. Y dice la Biblia que de pronto algo le llama la atención, ustedes ya saben qué es, que era una zarza que ardía. Pero lo curioso es que no le llamó tanto la atención la zarza que ardía, sino el hecho de que la zarza no se consumía, o sea, estaba siempre igual. Entonces Moisés decide acercarse a esa zarza y ahí tiene un diálogo que él reconoce que es un diálogo con Dios. Y Dios le va a decir, quítate el calzado, Moisés, porque el lugar donde estás es un lugar santo. Y Moisés lo hace, es más, se cubre, temeroso ante la presencia de ese Dios que le hablaba. Y Dios le dice, he escuchado el gemir de mi pueblo en Egipto, allí como esclavo, y he descendido, me apasiona, me enamora esta palabra, he descendido, dice Dios, a socorrerlos. Así que los voy a librar y pensé en vos. Yo imagino el shock en la vida de Moisés por cómo él reacciona. Comienza con una serie de excusas, varias excusas, tratando de zafar, por decirlo de alguna manera, de esta tarea a la que Dios lo desafía, pero que a él le genera una duda, una crisis de fe. Y él dice, pero ¿quién soy yo? Se ve tan insignificante. Y muchas veces, amados, nos pasa así. Nos vemos insignificantes, que no podemos hacer eso a lo que Dios nos está llamando. Cuando Dios le dice que no es insignificante, él dice, bueno, pero ¿y qué les digo si me preguntan tu nombre? Yo no sé. Dios también responde a esa duda y dice, pero ¿y cómo demuestro? ¿Cómo hago para explicarles que vos me hablaste y me estás diciendo, bueno, vengan, síganme, salgamos de Egipto? Dios también le responde esa duda. Va la última, pero soy tartamudo y no puedo hablar con facilidad. Y Dios dice, bueno, no te preocupes, lo solucionamos. Y ya desesperado Moisés dice, ay Señor, envía por el que debes enviar. Y Dios ahí se enoja. A ti te elegí, vos vas a ir, vos vas a ser el libertador de mi pueblo Israel. No puedo decir mucho en contra de Moisés porque cuando Dios me llamó al pastorado me pasó igual. La primera y la segunda excusa fueron las mías. ¿Y qué le digo a mi familia? ¿Sabés que no creen en vos? ¿Y cómo les explico? ¿Y cómo les explico qué es el pastorado? Y se me había hecho toda una sensación, una corriente por todo el cuerpo. Pero Dios nos llama a muchos, tal vez no va a ser la experiencia de todos, a tareas que para nosotros son de dimensiones imposibles. Pero si Dios nos llama, tenemos que tener la absoluta seguridad de que vamos con el respaldo de Dios y que el que va a hacer la obra no somos nosotros, sino el Señor. Y Moisés finalmente
se pone en las manos de Dios. Y si bien los desafíos fueron cada vez más fuertes y más grandes, él ya había entrado en la presencia de Dios, en la búsqueda de Dios, en una relación tan personal con ese Dios que lo había llamado, que no le importó cuando Dios le dijo que iban a cruzar el Mar Rojo, no se cuestionó cómo iban a hacerlo, miraba al mar y decía, bueno, no sé qué hará Dios, pero lo vamos a cruzar. Maravillosa la experiencia de Moisés, tanto que llegó un momento donde su rostro brillaba de tanta comunión que Moisés tenía con Dios. Otra crisis de fe viene a nuestras vidas cuando cuestionamos los propósitos de Dios. Y un ejemplo clarísimo de ese, ustedes ya saben, lo encontramos en la vida de Jonás. Dios lo llamó a Jonás con una palabra clarísima. La Biblia dice en Jonás 1:1, vino palabra de Jehová a Jonás. Y le encargó dos cosas, que bajara a Nínive, que era la capital del imperio asirio o caldeo, como también se lo llama, y que pregonara en contra de ella, que les mostrara la magnitud de su pecado y que les anunciara el arrepentimiento. Y Jonás dijo, bárbaro Señor, ahí voy. Hizo todo lo contrario. Dice el versículo 3 que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Si Nínive quedaba en un extremo, Tarsis era totalmente el contrario. Y allí marcha Jonás, desciende a Jope, y miren si él pudo llegar a pensar que Dios estaba con él, porque encontró justito un barco y pudo pagar el pasaje, y ahí subió Jonás, me quedé con Moisés, y ahí subió Jonás. Pero no, Dios ya le había dado la palabra, y ustedes conocen la historia. Se levantó una tempestad tan grande y mientras todos los marineros clamaban a sus dioses, él dormía y todo lo que pasó. Nos encontramos al final del libro de Jonás con esta declaración. Él se entristece, se enoja, se amarga y le dice al Señor, pero le dice lo que estaba en su corazón. Por esto no quería ir a Nínive. Sabés que son nuestros enemigos. Y yo sabía que si tú les dabas la posibilidad del arrepentimiento, se iban a arrepentir. Porque eso fue lo que pasó. Toda la ciudad de Nínive se arrepintió. Y Jonás estaba en desacuerdo con el propósito de Dios. Y cada vez que desoímos lo que Dios nos dice, vamos a entrar en una crisis de fe. ¿Cómo le pasó a Jonás? Una tercera razón, y esta sí ya nos toca a todos. No hay, creo que ninguno, que pueda decir que de alguna manera no se ve afectada por esta causa. Y es cuando no entendemos lo que Dios está haciendo. ¿Qué quiere Dios con esto? ¿Por qué tengo que estar pasando por estas circunstancias? Y uno de los ejemplos más claros es la experiencia de Job. La Biblia nos dice acerca de Job que era un hombre, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero en poquitas horas sufrió una tragedia detrás de la otra. En cuestión de horas perdió los hijos, en cuestión de horas perdió toda su riqueza, perdió su reputación, perdió sus amigos, perdió todo. Pero sabemos su reacción. ¿Qué dijo Job? Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Dios. Luego, Dios le permite a Satanás
a que lo hiriera con una sarna. Para todos los que hemos pasado alguna vez por alguna enfermedad de esas picosas, sabemos qué desesperación es, ¿no es cierto? Y él tenía llaga en todo el cuerpo, de cabeza a pies, tanto que estaba constantemente rascándose por esta picazón infernal. Sin embargo, todavía allí, Job rendía su corazón a Dios. Y lo provoca la esposa, queriendo hacerlo reaccionar, y le dice, pero maldecía a Dios, basta ya. Y él le dice, no, yo sigo creyendo en Dios. ¿Saben cuál fue la crisis de fe de Job? No fue ninguna de las pérdidas que tuvo, no fue ninguna de las situaciones difíciles que él vivió, sino que su angustia extrema fue cuando él no sentía la cercanía de Dios. Cuando de pronto no escuchaba con claridad la voz y la dirección de Dios. Y llegó a tal punto su desesperación que él dice en el capítulo 23 ya de Job, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Esa era su angustia. Eso era lo que Job anhelaba. Y me encanta esta figura que él usa. Dice, yo correría una silla y me sentaría delante de Dios y charlaría para que Él me explique qué es lo que está pasando. Nunca renegó haber perdido todo, pero quería que Dios se sentara con él y se lo explicara. Su crisis de fe, por no entender lo que Dios estaba haciendo. Algo parecido le pasó a David. ¿Se acuerdan el Salmo 13? ¿Qué dice David? ¿Hasta cuándo, oh Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Me olvidarás para siempre? De pronto, David también perdió esa percepción, no lo podía escuchar a Dios. Y muchos hombres y mujeres de Dios han experimentado estos silencios de Dios que no entendemos. Los misioneros a los Aucas llamaron a estas experiencias la oscura noche del alma, ¿no? Donde uno busca y le pregunta a Dios y pareciera que no hay respuestas. Y es esa frustración, ¿no es cierto?, de no poder entender el plan, el propósito, por qué Dios está permitiendo en nuestra vida lo que está permitiendo. Entonces nosotros decimos, Señor, yo sé que sos el creador de todas las cosas, que tenés el poder para hacer todo. Yo sé que podés sanar, libertar, hacer la obra que sea en mi vida. Pero ¿por qué no la estás haciendo? ¿Por qué no la estás haciendo? Y nos queda una sensación de abandono. Eso es lo que sufría Job. Una sensación de abandono que muchas veces experimentamos nosotros también. El doctor White fue, no sé si todavía seguirá siendo, tal vez Marcelo sepa, el director de Los Navegantes. Y tenemos a Verónica y a Marcelo como resultado de Los Navegantes, del trabajo de evangelismo que hacen los navegantes. Ellos tienen un programa que anuncia el evangelio en todas partes del mundo. Y este matrimonio perdió un hijo en forma trágica. Su hijo Steve, que ya estaba por comenzar a hacer una carrera de radiodifusión, estaba trabajando en un taxi tratando de juntar los pesos para después dedicarse a hacer la carrera. Acude
al llamado que le hacen para ir a buscar a una persona en tal lugar, y en cuanto llega, el hombre sin mediar palabra le dispara y lo mata. Cuando la policía lo atrapa, era un hombre totalmente trastornado que ya había estado en otras oportunidades preso. Le dijo, bueno, yo estaba esperando que me venga uno porque el que me viniera a buscar yo pensaba matarlo. Y uno se pregunta, ¿por qué este Hijo de Dios que vivía anunciando el Evangelio de Dios? ¿Por qué el hijo de estos padres abocados totalmente al ministerio, hombres piadosos, familia piadosa? No sabemos. Dios tendría muchas respuestas para darnos, pero no está obligado a dárnosla. Y el matrimonio White se aferró al Señor después de atravesar esta crisis de fe. En estos últimos días hemos visto en el noticiero toda la provincia del sur de Brasil. Supongo que todos la habrán visto. Qué desastre el agua, qué desastre, todo inundado. Y hay un matrimonio muy jovencito que el pastor es el pastor del consejo pastoral de toda esa zona, no solo el pastor local, sino que es el presidente del consejo de pastores, casado con una argentina, y yo no sé cuántos de ustedes conocen a la familia Bongarrá, y es el hijo de Luciano y de Marina Bongarrá. Y Marina, cuando nos pedía oración a favor del sur de Brasil y también por el matrimonio, por supuesto, y los pastores de esa región, nos mandaba fotos que nos pidió no replicar, por eso yo no pude subirlas. Pero una tristeza ver el templo todo inundado y la escuela. Y esta hija llamaba a su mamá para poder descargar la angustia y le decía, mamá, la escuela, con lo que nos costó juntar cada útil, cada juguete, cada cosa, todo destruido por el agua. No sabemos, pero Dios lo permitió. Dios así lo permitió. Habrán leído o visto o escuchado la historia de Joni Eareckson, ¿verdad? Una chica que siendo deportista muy joven quedó cuadriplégica y ya hace más de 50 años que está atada a una silla de ruedas. Si pueden, si se acuerdan, escuchen en esta semana el testimonio de ella en YouTube. Cuando dice audio en español, es tremendo cómo ella explica su crisis de fe. Tiempo y tiempo en la cama del hospital, el único movimiento que le quedó es el de la cabeza. No puede mover nada de su cuerpo, de cabeza para abajo, nada. La sientan en la silla de rueda y como es un país con muchas posibilidades, su silla de ruedas hace que ella apriete, apenas roza unos botoncitos, le levanta las manos y o sea que el poco movimiento que tiene con las manos se lo hace la silla de ruedas, ¿sí? Y ella dice que sufre dolores atroces y que por tanto tiempo le preguntó a Dios, ¿por qué tengo que vivir así? No puedo hacer ningún movimiento. ¿Qué sentido tiene que yo siga en este mundo? Y que le pidió a Dios muchas veces la muerte. Ella lo cuenta con una honestidad total. Hasta que se rindió a Dios, a la voluntad de Dios. Y hoy Dios la usa tremendamente con ese testimonio. Nosotros, como seres humanos, somos capaces de resistir muchísimas adversidades. Pero, y recuerden esto, pero cuando entendemos el porqué.
Aquí estamos hablando de pruebas, de luchas, de situaciones límites donde no entendemos lo que Dios está haciendo. Y no tenemos explicación para todo. Y no la tenemos por qué tener. Porque Dios nos revela lo que en su soberanía Él quiere revelarnos. Lo demás lo aceptamos nosotros. Y es en esa crisis de fe donde buscamos más profundamente a Dios. Cuando ponemos muy altas nuestras expectativas, muchas veces vamos a pasar por crisis de fe. Alguien se enferma en la familia y decimos, yo estoy seguro que Dios lo va a sanar. Nos preguntamos que tal vez no es el propósito de Dios. Y cuando nos aferramos a que tiene que ser así, viene la desilusión con Dios y la crisis de fe. Busquemos al Señor. Cuando no lo hacemos, nos podemos convertir. Cuando la duda se instala y se queda, nos podemos convertir en cristianos que seguimos asistiendo a iglesias, pero amargados y resentidos, y en personas que ya no confiamos más en Dios. Por eso, cuán importante es que podamos resolver nuestras crisis de fe. ¿Cómo lo hacemos? Toda crisis de fe nos tiene que llevar a caer de rodillas delante del Señor. Jeremías 29:13 dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Siempre que vamos a Dios, Él confortará nuestra alma. Tal vez no nos diga por qué pasamos esto, pero sí confortará nuestra alma. En la presencia de Dios podemos llorar, en la presencia de Dios podemos suplicar, pero para que se haga su voluntad. Yo ya les conté de la pastora amiga hermosa, mujer de Dios, que enfermó de leucemia. Su iglesia oraba por ella fervientemente, estuvo luchando con esa leucemia por varios años, pero ya el último fue muy malo a su salud, era más lo que estaba internada que lo que estaba afuera, y en medio de ese estado, un día escuchó orando a sus intercesoras al lado de la cama, pidiendo, Señor, en el nombre de Jesús, reprendemos toda enfermedad y Dios la vas a levantar y sabemos, y proclamaban y lo hacían sinceramente. Y ella les dijo, perdón, cambien la oración porque está mal enfocada. Y en su lecho de muerte todavía les daba una enseñanza. Oren pidiendo que la voluntad de Dios sea hecha en esta situación. Y así tenemos que orar, Señor, tu voluntad. A veces le decimos al Señor, yo lo he hecho. Señora, sea así porque fíjate, porque nos pasó como iglesia. A ver quién va a recordarlo conmigo. Estábamos en Liniers y Belgrano, las calles, en el edificio, en el segundo donde comenzó la iglesia, y queríamos que Dios nos regalara ese lugar, así que poníamos las manos en la pared y decíamos, Señor, te pedimos por este edificio. Y Dios no nos dio el edificio, nos dio casa propia. Ahí tendríamos que haber seguido alquilando. En Mónica estaban, ¿no? ¡Qué maravilla! No le marquemos a Dios, porque muchas veces nos quisiera dar algo mucho más grande y nosotros le pedimos a una estatura enana. Dios es soberano. Entonces, que la búsqueda de Dios sea más intensa en oración, en ayunos, en la búsqueda de su presencia y clamar por su voluntad.
No esta casa, no aquella, que sanes así y ahora y cómo. Le decimos todo a Dios a veces en nuestras oraciones, como si Dios no supiera lo que tiene que hacer. La segunda manera de salir, de traspasar esta crisis de fe, es creer a su palabra, aferrarnos a lo que la palabra de Dios nos dice. Tenemos promesas hermosísimas, reveladas, que son para nosotros, para cada día, para cada situación. Tomémonos de las promesas de Dios, sabiendo que Dios nos dijo que jamás te dejaré, jamás te desampararé. Jamás Dios nos va a dejar. Dios prueba nuestra fe, por eso es crisis de fe, por eso hablamos de crisis de fe. ¿Por qué? Porque la fe en el listado de Dios es la prioridad número 1. Él va perfeccionando nuestra fe para el día en que nos encontremos cara a cara con Él. Hebreos 11:6 dice, porque sin fe es imposible, qué palabra fuerte, es imposible agradar a Dios. Así que Dios nos dice, dependan de mí, esperen en mí y tendrán respuestas. Chicos, el video. Quiero que miren este video de la iglesia de Mashville que pasó por una crisis de fe. Muy buenos días, mi nombre es Andrea, junto con mi esposo Gustavo Basac, somos los pastores acá de Alianza Mashwitz, en la localidad de Ingeniero Mashwitz, del partido Escobar. Bueno, quería compartirles un poco el testimonio de lo que hoy quiero hablarles. Nuestra pastora Irma nos pidió poder hablar un poco de esto, de lo que hemos vivido nosotros como pastores. Hace 20 años más o menos que nosotros conocemos del Señor, el Señor nos llamó a sus caminos y al año y medio nos envió con una palabra a este pueblo, a esta localidad, de 35 kilómetros de Capital Federal, algunos la conocen, y bueno, con una visión y un entendimiento de levantar su obra, tener una iglesia aquí en Ingeniero Mashwitz. Y esto nos llevó alrededor de 15 años, más o menos, que vivimos en este pueblo, conocimos la gente. Y hace unos 7 años arrancamos. Al principio trabajamos y servimos, haciéndolo en la iglesia de Saavedra, nuestra iglesia madre, pero en la casa y a través de las células, estudios bíblicos, oración, buscando la presencia de Dios y siempre la guía del Espíritu Santo. Entendimos que a los 15 años, junto con nuestros pastores locales, de ya saber que era el tiempo de empezar. Y la realidad es que siempre direccionados por el Señor, encontramos un lugar. Nosotros no tenemos una casa propia, estamos orando y clamando para que el Señor nos dé una casa propia, un espacio propio, pero entendiendo que ya era el tiempo, el Señor dio la posibilidad de encontrar un lugar, y hace 7 años que estábamos en esa casa. Y los dueños del lugar físico, que es en el pueblo, no en la parte céntrica, sino estábamos un poquito a 3 o 4 cuadras de la plaza central. La dueña siempre nos dijo que en algún momento iba a tener que vender. Pero bueno, el Señor nos dio 7 años y arrancamos y estuvimos ahí y fuimos creciendo para la gloria de Dios y ya cada vez éramos más. Y un día, una de las predicaciones que trajo mi esposo a través de la palabra de Dios era ensancha el sitio de tu tienda, no seas escasa, ahí en Isaías, que muchos deben conocer esa palabra. Y empezamos a entender que Dios nos estaba direccionando a otro nivel. Teníamos un evento evangelístico el 20 de abril y sabíamos, porque además mi esposo en una de las predicaciones entendió que el Señor dijo, va a haber un antes y un después del 20 de abril. Pero ya veníamos trabajando a nivel evangelístico en las plazas, trabajando, llamando, consolidando, haciendo seguimiento de personas nuevas, trabajando en discipulados. Nosotros tenemos visión
de parte de Dios de trabajar en adicciones, prevención de adicciones, grupos de contención para niños, para adolescentes, para mujeres, para varones. La realidad es que el Señor empezó a traer a estas personas y nosotros entendíamos que teníamos que seguir avanzando en las cosas del Señor, pero todavía no teníamos la certeza de hacia dónde teníamos que seguir y orábamos porque el Señor diera y proveyera los recursos para comprar el lugar o para direccionarnos hacia dónde teníamos que ir. Pero bueno, el Señor hace como Él quiere y el 11 de marzo le avisan a mi esposo que teníamos que, al menos de un mes, dejar el lugar donde estábamos congregando. Ustedes se podrán imaginar el sentimiento y todo lo que pasó en ese momento por nuestras cabezas, por el corazón de mi esposo. Y esa misma tarde, apenas él recibe la noticia, él manda un mensaje al grupo de pastores del Distrito Norte, contándoles la situación y muchos se pusieron a decir, vamos a estar orando, vamos a estar intercediendo. Y ahí mismo, ese mismo día, salimos a buscar. Y siempre direccionados por el Señor, porque sinceramente, si bien el Señor había dicho, ensancha el sitio de tu casa y no se hace caso, nosotros, más que orar, no teníamos ninguna planificación de cómo íbamos a hacer ese paso de ensancharnos. Así que empezamos a caminar y empezamos a orar. Y encontramos un lugar. Y yo tengo un video que es la prueba de eso, que encontramos un lugar en el centro de Maschwitz y entendiendo siempre que la guía del Espíritu Santo es lo que nos mueve a nosotros, que es Él, y si Él no lo hace, no lo hace nadie. Empezamos a orar y clamar por el lugar, declarando que ese lugar iba a ser tierra santa, iba a ser para poner ahí la iglesia del Señor sin saber nada. Bueno, quería contarles que realmente eso fue el 11 de marzo. Empezamos a orar y a clamar con todos nuestros líderes, a hacer ayunos y empezamos a movernos como iglesia. Obviamente que fuimos y tocamos algunas puertas, pero el Señor cada vez nos iba hablando. Y una de las palabras que el Señor nos dio es que entendíamos que no íbamos a comprar el lugar, que todavía no era ese el espacio, sino que teníamos que salir. Y ese lugar que habíamos tomado en oración por fe, con un corazón totalmente temeroso del Señor, pero activados por la fe, y siempre saber que cuando hay un pastor, cuando hay un líder que está llevado por la mano y la dirección del Espíritu Santo, empieza a avivar la fe, y cuando ahí pasa, todo el resto se empieza a alinear. Y la palabra que el Señor nos dio en ese momento era Deuteronomio 1, 21, 29, 30, donde dice, miren, el Señor su Dios les ha entregado la tierra. Suban y toman posesión de ella, como les dijo el Señor, el Dios de sus antepasados. No tengan miedo ni se desanimen. Y el 29:30 dice, ahí cuando estaba enviando, dice, entonces respondí, no se asusten ni les tengan miedo, el Señor su Dios marcha al frente y peleará por ustedes como vieron que lo hizo en Egipto. Y ahí entendimos que el Señor nos estaba llamando a dar un paso de fe. Y yo quiero animarte, amado, amada, que en esta tarde, en este día, en esta mañana, el Señor toque tu corazón. Empezamos a orar y caminar en una palabra de fe. Y ahí cuando no teníamos ni siquiera, literalmente, no teníamos nada, ni siquiera un peso, porque el lugar que íbamos a tomar, que el Señor... Y se le cortó ahí. Pero qué hermoso testimonio. No sé si lo pudieron entender bien, pues se escuchaba muy fuerte el cantito de los pájaros. Pero ¿cuántos varones estuvieron ayer en Maschwitz? Porque sé que fueron unos cuantos. Qué lindo, muy bien, qué bueno. Ya vieron lo que es ese lugar. De un lugar chiquito que estaba medio en las afueras, el Señor los llevó al centro de Maschwitz. En el frente de la plaza queda, ¿no? A un lugar que es por lo menos el doble del tamaño. Activaron la fe, como nos desafía el Señor. En cada crisis de fe, en cada duda, tomarnos del Señor, porque la fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no se ve. Y les dejo un texto que no es conocido para nada, así que anótenlo. Jeremías 29:11, que nos dice, porque yo sé los planes que tengo
para ustedes. A ver, pueblo, los quiero escuchar. Porque yo sé planes de bien y no de mal para darles un futuro y una esperanza. Yo sé muy bien lo que nosotros no sabemos, Dios sí lo sabe. Así que descansa en esa seguridad. Tu crisis es por un desafío. Dios te va a dar todo lo que necesitas para poder cumplir tu desafío. Estás pasando por situaciones que no entendés. Dios está a tu lado. No lo ves, pero Él está allí. Amén. Nos ponemos de pie. Como una oración, vamos a volver a declarar Jeremías 29:11. Y lo vamos a tomar como una palabra para nuestro corazón. Y si en este momento estás cruzando una crisis de fe, que tengas esta seguridad, que Dios está con vos. Y cuando Dios está con nosotros, tenemos todo lo que necesitamos. Amén. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, porque tú siempre estás a nuestro lado y gracias porque entiendes nuestras dudas. Pero, Señor, no nos condenas, sino que por el contrario, nos revelas tu grandeza, tu poder, tu señorío. A veces no lo vemos inmediatamente, pero sabemos que estás ahí, porque tu palabra nos asegura que tú sabes muy bien todo lo que necesitamos. No te es ajeno y jamás nos dejarás. Jamás nos desampararás. Te bendecimos por la seguridad que tú traes a nuestro corazón. Y en el nombre de Jesús te pido específicamente y muy especialmente por cada persona que está atravesando situaciones difíciles, situaciones que no entiende, situaciones que escapan a su control. Porque tú tienes el control y por eso te damos gracias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.